la voz especializada, ¿no? La voz autorizada para hablar del corazón, pero no del corazón desde el amor, aunque puede ser, sino del corazón desde su funcionamiento eh, vital y principal. Se encuentra en estudios el doctor Oscar Agustoni, especialista en cardiología, y está aquí con nosotros. Doctor Agustoni, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Marta, buenas noches. Muchísimas gracias por invitarme otra vez a este programa. Hoy estamos, bueno, junto a Marian, queriendo conocer un poco más, ¿no? Sobre esta efeméride que es el 29 de septiembre y que es precisamente el Día Mundial del Corazón, ¿no? Bueno, ¿por qué el 29 de septiembre el corazón tiene su día? Bueno, el 29 de septiembre se instituyó como Día del Corazón por la Organización Mundial de la Salud y por la Organización Mundial del Corazón para concientizar. El objetivo es concientizar. ¿Y por qué pusimos un día para concientizar? Porque las enfermedades cardiovasculares hoy en día son la principal causa de muerte. Tenemos básicamente 17 millones de personas que mueren por año prematuramente, ¿no? Por enfermedades cardiovasculares y que son todas prevenibles. Es la principal causa de muerte. Entonces dijimos, bueno, vamos a poner un día donde vamos a concientizar a toda la población del mundo, pues Día Mundial del Corazón, donde decimos, miren, estas enfermedades nos están haciendo muy mal y hay formas de prevenirlas. Entonces, este día agarramos y decimos, bueno, vamos a hablar de qué forma podemos evitar, por un lado, morirnos prematuramente y por otro lado, decir tener consecuencias, sufrimiento. Es lo que nosotros llamamos en medicina morbilidad. Porque si nosotros tenemos un infarto o una ACV, capaz sobrevivimos, pero a partir de ahí, primero vamos a sufrir durante el evento y posteriormente vamos a quedar con una secuela. Entonces ya nuestra vida a partir de ese momento pasa a ser más dificultosa. Entonces si nosotros tomamos ciertas medidas, eso puede no pasar. Entonces por eso se puso ese día y por eso todo el mundo este día habla de esto. Bien. Bueno, mencionaste de que son muchas las enfermedades cardiovasculares, ¿no? Que se conocen. Bueno, ¿cuáles son las más comunes? Bien, las más comunes son, bueno, el infarto agudo de miocardio, que recién lo habíamos nombrado, que es cuando se tapa una arteria del corazón, la persona le duele el pecho, y esa oclusión en la arteria del corazón hace que una parte no reciba sangre y una partecita del corazón se muere. Misma situación puede ocurrir en el cerebro, se llama accidente cerebrovascular. En este caso hablamos del ACV isquémico, es el común, ¿no? Entonces pasa algo muy similar, pero en el cerebro. Y el otro, que es un poco más olvidado, pero ocurre exactamente lo mismo, es en el riñón. Problema que cuando esto ocurre en el riñón, la gente empieza a tener insuficiencia renal. Ustedes van a escuchar que mucha gente dice, tengo presión, tengo diabetes y un problema en el riñón. Y, ¿pero por qué? ¿De dónde va el tema del riñón entonces? Bueno, porque pasa lo mismo que en el corazón, lo mismo que pasó en el cerebro, también pasa en el riñón. Son órganos nobles, nosotros los llamamos en cardiología órganos blancos, porque como que es a donde apuntan, ¿no? Y tienen arterias muy chiquititas, son órganos muy sensibles y son, vamos a decir, los que sufren y los que nos traen inconvenientes. Bien, y de estos que mencionaste, ¿cuáles se podrían identificar sus causas? ¿Cuáles serían las causas de al menos de estos? Bien, bien. Las causas es lo que nosotros llamamos factores de riesgo cardiovascular. Quiere decir, si yo tengo alguno de estos factores, tengo riesgo de que me pase. Para explicar un factor de riesgo es, vamos a suponer, si yo, vamos a decir, estoy nadando en el mar, tengo riesgo de ahogarme. Ahora, si yo no estoy nadando en el mar, no tengo riesgo de ahogarme. Bueno, esto es lo mismo aplicado. El primero y principal, o el más importante, la hipertensión arterial. La presión alta. Nosotros lo llamamos en cardiología el asesino silencioso. ¿Pero por qué? Porque yo tengo la presión alta y me siento bárbaro. Puedo jugar un partido de fútbol, puedo correr, ando por la vida lo más bien. No me siento mal. Entonces, pero tengo la presión alta. ¿Cuál es la única forma de saber si soy hipertenso? Tomándome la presión. Entonces todos nos tenemos que tomar la presión, sobre todo después que pasamos la barrera de los 40. Después de los 40 hay que tomarse la presión. Chan, ya estamos. Claro, es importante. A veces, vamos a decir, algunas profesiones, capaz policías, ejércitos, tienen instaurados sus controles periódicos y se diagnostican precozmente, pero en muchos lugares o en muchos trabajos no es obligatorio.
no hay un psicofísico. Entonces uno, si no va por su cuenta al médico, nadie le va a tomar la presión. Así que es importante. Cuando uno toma la presión y es alta, no es que es hipertenso, pero es como que tiene que prender una alerta y consultar. El segundo es la diabetes. La diabetes hoy muy común, hoy en día. Cuando uno está excedido de pesos, tiene riesgo de tener diabetes. Entonces, ante una situación de ese estilo, pasa parecido con la hipertensión. La diabetes sí da síntomas, pero generalmente cuando da síntomas ya es que está muy avanzada. En sus etapas precoces no da ningún síntoma. ¿Cómo se diagnostica la diabetes? Con un análisis de sangre. Acá es muy importante el famoso análisis periódico sanguíneo para descubrir, porque puede ser que, no sé, yo en el 2023 estoy bien, pero no es como una garantía que en el 2025 voy a estar bien. Cuando decís periódico, más o menos, ¿con qué frecuencia? ¿Cada cuánto? Bien, no, está estipulado para algunas cosas, pero yo creo que post 40 años es anual. Ahora, entre los 20 y los 40, si está todo bien, por supuesto, si está todo bien, yo creo que cada 2 años sería indicado. Los jóvenes tienen que controlarse también. Hoy en día se está adelantando la enfermedad cardiovascular y lo estamos viendo en jóvenes. En el caso de la diabetes, si tienen por ahí un familiar directo, ¿eso tiene que ver? Sí, eso es muy importante, lo que acabas de decir. Si en la familia hay diabetes, tengo que ser un poquito más exhaustivo, sobre todo si hay un diabético que usa insulina. Ahí yo tengo que estar. Y donde tengo que sí o sí estar muy atento es si mi papá, mi mamá o mi hermano fue diabético de joven. ¿Me explico? De joven. O sea, si mi papá es diabético desde niño, ojo, ahí tengo como más riesgo yo. Ahora, si no, si mi papá se volvió diabético a los 60 años, pero era obeso, no se alimentaba bien, bueno, yo capaz me puede llegar a pasar lo mismo si sigo el mismo camino, pero si yo me cuido, hago ejercicio, me alimento bien, no puede pasar. El otro es el colesterol, no me quiero olvidar del colesterol, es muy importante el colesterol, similar a la diabetes, hay que hacerlo con la analítica sanguínea. Y la madre de estos 3 factores de riesgo, vamos a decir, estos son los hijos, pero tienen una madre, es el exceso de peso. La mayoría de las personas que tienen exceso de peso tienen riesgo de presión, diabetes y colesterol. Es como que en líneas generales uno empieza subiendo de peso y después aparecen estos otros. Los antecedentes familiares es otro factor de riesgo. Si mi papá, mi mamá o mi hermano tuvieron un infarto antes de los 40 años, es como que, wow, yo tengo que estar más atento. Y acá voy a hablar de dos que para mí son muy importantes y que tienen un peso y a veces son dejados de lado. El primero, el tabaquismo. Mucha gente todavía está fumando, si bien hay campañas, si bien hay muchas cosas, mucha gente sigue fumando. Y hay un tema con el cigarrillo que a mí me preocupa mucho y a todos los cardiólogos, es el tema de que a veces se interpreta que si yo fumo un poquito no pasa nada, ¿no? A veces habla una consulta, ¿y cuánto fuma? No, no fumo. Ah, bueno, no fuma. Bueno, 4 o 5. No, para entonces sí fumás, le digo. 4 o 5 fumás. No, pero bueno, el resto fuma un atado, 2, yo fumo 4 o 5. Casi que no fumo. No. Fumás 4 o 5. Fumás. Sos tabaquista. No hay dosis segura para el cigarrillo. Y un dato más. Si mi abuelo fumaba 3 atados por día y vivió hasta los 90 años, no quiere decir que me va a pasar lo mismo a mí. Me explico, porque cada cuerpo es distinto. En líneas generales a la mayoría no le pasa eso. Puede pasar que una persona con 3 4 cigarrillos tenga un infarto. Entonces, lo que uno nunca sabe es qué tan vulnerable es tu organismo a esto. La realidad es que no lo sabemos. La mayoría somos bastante vulnerables. Hay un pequeño grupo que pasa eso, que lleva los 90 años fumando, pero son muy reducidas las personas. A la mayoría nos trae consecuencias. Y el último factor de riesgo que no me quiero olvidar de mencionar es el estrés. Hoy en día el estrés está muy a flor de piel, relacionado con muchísimas situaciones, tanto estrés laboral, estrés familiar, estrés económico. Hay muchos tipos de estrés y lo que nos genera hoy en día es una situación de que por un lado aumenta todo lo otro y por otro lado tiene un efecto propio en el organismo. Quiero contar algo que pasó en unas autopsias que se hicieron a chicos. Ajá. Chicos, Chicos, ¿de qué edades más 20, o menos? 20 años. Bien. Eran chicos que habían muerto en la guerra de Vietnam. O sea,
Estados Unidos, cuando entra en guerra y, bueno, tienen sus fallecidos, le hacen autopsia porque querían saber cómo estaban o de qué habían muerto sus soldados. Y lo que encontraron eran placas en las carótidas, que eso se ve a partir de los 50/60 años. Los chicos en ese año que habían estado combatiendo habían envejecido como 30 o 40 años. Y eso se atribuyó al exceso de estrés. Fue una guerra que tenía mucho estrés. Claro. Mucho más estrés que la Segunda Guerra Mundial, por todo lo que pasaba. Entonces vemos cómo el poder del estrés puede afectar a las arterias. Por eso el estrés es muy importante. Es difícil de medir, pero lo que se recomienda siempre a todas las personas que si tienen trastornos del sueño, si tienen problemas para contener la ira, porque eso es una de las cosas que lo muestran. Que está desbordado. Desbordado, exactamente. Si notan que no pueden resolver cosas de la vida cotidiana, bueno, tienen un problema de estrés y hay que recurrir a un profesional. Estamos hablando de un psicólogo, alguien más relacionado con la salud mental. Sí, totalmente. Yo creo que a veces lo principal, me parece perfecto en un psicólogo, pero a veces capaz la persona está como media desorientada lo que tiene que hacer. Yo a veces lo que recomiendo es primero ir al médico general. Bien. Ir a su médico, a famoso médico de cabecera. Sí, que hay que tener un médico de cabecera, súper importante. Sí. Contar con uno. Doctor, bueno, estamos hablando entonces de este 29 de septiembre que vamos a conmemorar el Día Mundial del Corazón. Ya conocimos por qué el 29, cuáles son esas enfermedades cardiovasculares más comunes, cuáles son sus causas. Y bueno, la otra pregunta es qué podemos hacer para prevenir estos factores de riesgo. Bien. Los controles periódicos de salud, me parece que es lo ideal, lo habíamos dicho antes. Control de la presión, control del peso, el laboratorio anual, siempre con su médico. Está pasando justo la moto, mirá, se está manifestando. Que controle el aire, por favor, esa persona. El ejercicio físico. Cuando preguntan ejercicio físico, ¿cuánto ejercicio físico hay que hacer? Mínimo 140 minutos semanales. Mínimo 140 minutos semanales. Más o menos son 45 minutos 4 veces por semana. Bien. Evitar los alimentos ultraprocesados. Dice, ¿cuáles son los alimentos ultraprocesados? Los que vienen en un paquete y que no se puede identificar qué tipo de alimento es. Por ejemplo, un alfajor. No sabemos qué es un alfajor, ¿me explico? Esos son los alimentos ultraprocesados. Directo al corazón, digo. Sí. ¿Qué es lo que hay que comer? Yo lo que les recomiendo a todo el mundo, una guía fácil, ojo, hay un montón de cosas que se explican, pero básicamente carne, frutas y verduras. Hay que cocinar en casa. Es difícil, hoy en día estamos todos apurados, pero hay que cocinar en casa. Carne, frutas y verduras es lo ideal. La carne comprarla en la carnicería, la verdura comprarla en la verdulería y ponerse a cocinar. Eso me parece que es lo más saludable y lo más fácil de identificar. El entorno social, rodearse con gente positiva, con amigos, con la familia, dejar de perseguir tendencias. Hoy en día estamos siempre bueno, quiero llegar a esto, lo otro, pero porque lo hizo el vecino. No, dejar de perseguir esas cosas me parece muy importante. Lo que es la ropa de marca. Muchos chicos están con el tema, quiero tener esta ropa, esta remera, bueno, toda esa situación de consumismo, ¿no? Sí, como que el consumismo excesivo hace muy mal. Y también el tema del celular, hay que tener mucho cuidado con las redes sociales. Los chicos están mucho con el Instagram, el Facebook, TikTok, eso de los videos. Esa cuestión también genera toda una situación muy nociva para la mente. No digo que están mal, pero hay que limitarlas un poco. No, el exceso es malo. No está mal mirar Instagram, no está mirar, no, pero horas, o todo el día, o que sea la única actividad. Eso es muy nocivo. Dormir bien. Hay que dormir bien. ¿Cuántas horas hay que dormir? Cada cuerpo es distinto. Pero bueno, se dice por lo menos unas 8 horas. Más o menos está bien, pero lo importante es hacer higiene del sueño antes de dormir. ¿Cómo es la higiene del sueño? Por ejemplo, si yo me dormía a las 10 de la noche, yo a partir de las 8 tengo que generar ambiente de dormir. Tranquilidad, apagar pantallas, ¿me explico? Evidentemente, si voy a hacer algo, mejor la lectura y no tanto mirar la luz del celular, que es una luz azul, que le da una señal al cuerpo como que es de día. ¿Me explico? La higiene del sueño es muy pero muy importante. Y hoy en día lo estamos haciendo poco. Básicamente creo que esos serían los 5 consejos más importantes.
y además fácil, no sé si fáciles, pero accesibles, ¿no? O sea, son hábitos que uno puede adquirir si se lo propone. Exactamente, no es nada No hay complicado. que comprar nada. No hay que comprar nada. Es hábito. Es Al cuestión de... contrario, hay que dejar de Hay comprar, hay que que... cocinar en la casa, dejar el Exacto, celu, dejar de comprar todas esas cosas que perseguimos y que generan tanto estrés. exactamente. Así es. Doctor, bueno, teníamos otro tema, pero ya estamos con el tiempo justo y no le queremos robar tampoco más tiempo, No, pero por sí nos favor. gustaría saber si podemos invitarlo en otra oportunidad, Siempre, siempre. porque hay un tema que nos resonaba mucho y que, bueno, también está generando mucha preocupación por las noticias que cada vez se conocen y en gente joven, que tiene que ver con la muerte súbita. Sí, sí. Entonces, nos gustaría en una próxima entrevista poder Perfecto. prepararnos para hablar específicamente sobre este tema que, bueno, a muchos les está generando preocupación y obviamente interés en conocer un poco más. Perfecto, perfecto. La próxima preparamos muerte súbita. Gracias, doctora Gustoni, como siempre un placer. Y aquellos que quieran seguir las redes o seguir también, ¿de qué manera pueden encontrarlo? Sí, sí, tenemos en el Instagram Cardio Patagonia, ¿no? Que somos el grupo de cardiólogos que estamos acá, no solo en Río Gallegos, sino que en muchas ciudades del interior, Calafate, San Julián, Piedrabuena, 28 de noviembre, Perito Moreno, nos van a encontrar ahí en Cardio Patagonia, Instagram Cardio Patagonia, es donde ponemos nuestras itinerancias y también donde informamos las novedades y ponemos también información sobre el cuidado del corazón, junto con el doctor Filippini, que es el community manager de Cardio Patagonia, él es quien más publica. Yo pongo alguna que otra cosita, pero el 90% de las cosas se encarga él. Siempre hay uno que tiene más onda, ¿no? Con el... Exactamente, El community manager, claro. él es el que se encarga de todas las redes sociales y todo eso. Está allí. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Bueno, Nosotros seguimos en esta noche, estuvimos junto al doctor Oscar Agustoni, él es especialista en cardiología y nos brindó, la verdad es que todo un detalle sobre lo que vamos a estar conmemorando el próximo 29 de septiembre, el Día Mundial del Corazón. Sabés que podés encontrar esta entrevista, este espacio en nuestras redes sociales, en donde hablamos de enfermedades cardiovasculares más comunes, sus causas, cómo prevenirlas en lu14.santacruz.gov.ar y en todas nuestras redes. Allí vas a volver a escuchar esta entrevista.